Capítulo 10. Los seres de la oscuridad. La niña me condujo hasta una de las obras del jardín, a la que llaman una escalera al cielo. Subimos cogidos de la mano los peldaños y luego ya en la parte de arriba ya me dijo: mira, así construimos este lugar, así fue mi vida. Aparecieron de un lado y del otro varios trabajadores, unos 50 hombres que cargaban arena, cemento, maderas, moldes, espátulas, machetes, baldes de agua. Trabajaban a pleno sol y debido a la humedad sudaban a chorros. En el centro de la escena, James y Plutarco Gastelum daban órdenes, colaboraban, mostraban los diseños de las esculturas para que los obreros entendieran el estilo de cada una de las obras. Vi que a veces James se alejaba de los grupos de trabajo para estar a solas consigo mismo. Leía, poseía, cantaba, se escondía entre la maleza para fantasear a su antojo. Pero vi que también lo rondaban espíritus oscuros, siniestros, seres horripilantes, que lo perseguían para dañarlo, para herirlo, para destruirlo. Él intentaba sobreponerse a esos ataques y continuaba con la obra feliz, entusiasmado, como si nada raro estuviera ocurriendo. Pero no, los seres no se rendían tan fácilmente y volvían a asaltarlo cuando él menos se lo esperaba. Entonces una profunda tristeza lo invadía y no le encontraba sentido a nada de lo que hacía. No lograba conciliar el sueño, comía a deshoras y sin equilibrar los alimentos. Bebía vino hasta quedar completamente borracho y se dormía por ahí, en cualquier rincón del jardín. Era cuando lloraba durante horas enteras, se lamentaba de su inmensa soledad, se preguntaba por qué los demás eran una familia, unos hijos, nietos, amigos sinceros y él no. Sospechaba que lo buscaban solo por su dinero, que se acercaban a él esperando ayuda, siempre detrás de un interés definido: plata, plata, plata. Sentía a los seres humanos como individuos rastreros, dominados por sus bajas pasiones. Puede verlo también en su casa en Xilitla, en su castillo surrealista. Encerrado durante semanas en su cuarto sin siquiera bañarse. Una empleada le subía la comida y se la dejaba al frente de la puerta. Él a veces comía y a veces no. A veces atragantaba hasta vomitarse y a veces podía aguantar hambre durante días tomando solamente agua del grifo del baño. Era entonces cuando lloraba y lloraba sin parar. La humanidad le pareció un infierno, un agujero espantoso, a donde nos habían enviado solo a sufrir desde el momento de nuestro nacimiento hasta el de nuestra muerte. Recordaba las escaleras de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, las casas destruidas, sus conocidos mutilados, sin ojos, sin brazos, amputados o trastornados mentalmente para siempre. Porque éramos así, porque teníamos que comportarnos como bestias. En ese momento de agobio y de melancolía extremos era cuando pensaba en acabar con su vida, en suicidarse. ¿Por qué no? ¿Qué sentido tenía su vida si la verdad era que el rumbo de la historia seguiría su curso normal hacia la barbarie y el exterminio? Jim se levantaba de la cama y se arrastraba hasta el baño para echarse un poco de agua en la cara y respirar. No le encontraba sentido a continuar con vida, no sentía ganas de hacer nada. Todo le parecía insufrible, tedioso, hiriente. Para empeorar las cosas empezaba a envejecer y cada mañana sentía los músculos tensos y la espalda le dolía desde la nuca hasta el coxis. Los días de frío estornudaba, le dolía la nariz y se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en un anciano, en un cuerpo decrépito y aventajado. Por órdenes del propio James, una de sus empleadas indígenas le llevaba unas plantas que él utilizaba como calmantes y somníferos. Eran las épocas en las que dormía 14 y 15 horas seguidas. ¿Despertarse para qué? No quería abrir los ojos y tener que enfrentar esa realidad amarga, repetitiva, trágica. Pensaba que venir a este mundo era no solo ilógico, sino el plan cruel de alguna deidad macabra. Se trataba de sufrir, de enfermarse y de morir. ¿Qué sentido tenía algo así? La gente que dice querernos habla a nuestras espaldas y nos calumnia e intriga en contra nuestra. Los que dicen amarnos nos dejarán de amar algún día. A los que nosotros amamos también llegará la hora en la que no sentiremos nada por ellos. En todos los continentes había trabajadores humildes que escasamente podían llevar a sus casas algunos mendrugos de pan. Los hospitales y los manicomios estaban atiborrados de personas gimientes que ya no podían más. ¿Para qué despertarse y tener que ver un mundo así? Era entonces cuando continuaba sin salir de la habitación, con las cortinas cerradas, y se daba la vuelta y volvía a dormirse para huir del infierno en el que se le había convertido su propia existencia. Y los seres malignos ahí, rodándolo, acechándolo, felices de vencerlo, de tenerlo derrotado, habían logrado su objetivo: convertir el castillo surrealista en una tumba y a James en un zombie. En esas largas temporadas en las que nadie veía al inglés por ninguna parte, Plutarco, su gran amigo mexicano, era el encargado de continuar con las obras del jardín. Asumía el control, daba órdenes, transportaba materiales, trabajaba hasta altas horas de la noche. Muchas de las figuras y de los trazos que completaban los bocetos iniciales eran suyos.
Lo mismo sucedía en el castillo, tenía que mandar a comprar las provisiones, asegurarse que las empleadas mantuvieran el lugar limpio, revisar las tuberías y sobre todo no permitir que su mujer y sus 4 hijos se sintieran abandonados. A veces, en las noches, Plutarco daba unos cuantos golpecitos en la puerta de James y entraba. El olor amargo a sudor reconcentrado de la habitación delataba que el inglés llevaba varios días sin bañarse. Hablaban largamente sobre las obras y James le decía al mexicano que dejara eso así, inconcluso, a media marcha, que se lo tragara la maleza y el olvido. No podemos permitir algo así, afirmaba Plutarco con serenidad. El arte no sirve para nada, querido amigo, no cambia el mundo, decía James debajo de sus cobijas. Pero lo hace más llevadero, contestaba el mexicano. Sin arte el mundo sí sería de verdad un infierno. Un día cualquiera, fuerzas lumínicas de gran intensidad lograban que los seres oscuros se retiraran y dejaran a James en paz. Entonces él se levantaba de nuevo con fuerza y con energía, se bañaba durante horas, se cortaba la barba, se vestía con sus mejores prendas, dejaba dinero e instrucciones para continuar con la construcción del jardín, empacaba una maleta y se iba a recorrer el mundo. Su lugar preferido era la India, vagabundeaba durante horas por los mercados públicos, por los callejones oscuros de Calcuta, de Bombay, de Nueva Delhi. Entraba a los templos, oraba, cruzaba el desierto de Hyderabad, viajaba en los techos de los trenes, dormía en la intemperie, visitaba ruinas milenarias, tomaba notas de antiguos manuscritos, meditaba con maestros hindúes junto al Ganges, y por encima de todo dibujaba, trazaba, elaboraba bocetos, figuras, formas, símbolos para su jardín del Edén. Los seres oscuros no lograban ni acercársele siquiera. Él despedía vitalidad, potencia, creatividad pura. Era una especie de semidios al que le había sido encomendada una misión urgente, embellecer al mundo. Él regresaba a Silitla a aplicar las nuevas ideas.